Población cristiana no solía recibir un muy buen trato en el antiguo Imperio Romano. Eso debido a que se les culpaba por el incendio de la ciudad de Roma. Pero todo eso llegó a cambiar en el año 313 después de Cristo, ya que por mano del emperador Constantino I se declaró el Edicto de Milán, en el cual se establecía la libertad de religión. Todo eso trajo consigo una gran expansión de la iglesia por todo el imperio, y debido a ello se mandaron a construir las basílicas paleocristianas que tomaban en cuenta el modelo base de la basílica romana, pero adaptándolas a la práctica de la liturgia cristiana, ya que los antiguos templos de aquellas épocas no podían ser tomadas en cuenta para aquellas prácticas debido a que cumplían funciones completamente distintas. ¿Y por qué les estoy mencionando todo esto? Pues porque todo lo anterior mencionado da hincapié a la concepción de la antigua basílica paleocristiana de San Pedro, la cual fue mandada a construir por el emperador Constantino entre los años 26 y 333 después de Cristo. La antigua basílica paleocristiana de San Pedro era el edificio al cual se erigía en donde actualmente se halla la Basílica de San Pedro de Roma en la Ciudad del Vaticano, y a su vez fue construida sobre los restos del circo de Nerón. La Ciudad del Vaticano es un estado soberano, el cual se encuentra extramuros de Roma, más exactamente a orillas del río Tíber, en la cual antes del nacimiento de Jesús era un territorio poblado por villas. A continuación les mostraremos la línea de tiempo con los hechos más relevantes para la concepción de la antigua Basílica Paleocristiana de San Pedro. Año 33. Se dice que en este año termina la vida pública de Jesús por la mano del rey Herodes. Año 60. Un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represión despiadada, que terminaría trágicamente con el suicidio del emperador tras haber sido declarado enemigo del Estado por el Senado. Año 67. La muerte de San Pedro y San Pablo. En el año 70, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, logró destruir el templo y conquistar Jerusalén. En el año 118 se termina el Foro Romano. El Foro Romano era el eje de la vida política, económica, religiosa y social de la Roma antigua. En el año 312 se dio la batalla del Puente Milvio. En el año 313 se dan dos acontecimientos importantes: el Edicto de Milán y la primera basílica de San Juan de Letrán. En el año 319 se da el inicio de la nueva basílica. El emperador Constantino decide construir una importante basílica en el lugar donde había sido enterrado el apóstol. La fecha en que se decidió la construcción se ubica entre los años 319 y 334. En el año 476 se da la caída de Roma. El Imperio de Occidente llegó a su fin con las invasiones bárbaras. En el año 476, los érulos invadieron Roma y depusieron al último emperador de Occidente, Rómulo Augusto. En el año 800 se da la coronación de Carlomagno. El día de Navidad, Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en San Pedro. En el año 1000 se da el inicio romano. En 1503 fue elegido el Papa Julio II y por último, en 1506, Julio II se encarga de la nueva Basílica de San Pedro. La circulación espacial era netamente lineal y procesional litúrgico, que se daba de la siguiente forma. En primer lugar, se daban unas escalinatas, las cuales daban ingreso hacia el atrio porticado, que servía de transición entre el exterior e interior de la iglesia. Dentro de este patio, el eje central de él se encontraba una fuente. A partir de ese espacio, las personas que no estaban bautizadas no podían seguir avanzando. Luego se entró a un espacio llamado nártex. El patio portado era una especie de vestíbulo anterior a la iglesia. Era el lugar donde las personas que no habían sido bautizadas en el rito católico podían escuchar la misa y las homilías. Desde el pórtico se accedía al templo a través de 5 puertas abiertas a la nave central y a las laterales. Por último, se entraba a la iglesia donde se encontraba el transeptum, que era el lugar donde el sacerdote impartía los sacramentos. El altar se encontraba en el centro de la exedra y estaba cerrado por una doble columnata formando una pérgola.
La antigua Basílica Paleocristiana de San Pedro se encontraba en el Monte Vaticano, por ende tenía dos vías principales de acceso, las cuales se daban por el Pons Aurelius, el puente aureliano, y el Pons Triumphalis, el puente neoriano, los cuales atravesaban el río Tíber desde el Campo Marte. En cuanto a la forma y volumetría de la Basílica Paleocristiana de San Pedro, cuya volumetría es de forma longitudinal, está conformada por un atrio de forma rectangular de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, 5 naves longitudinales cuya nave central se encuentra de forma elevada, una bema rectangular colocada longitudinalmente de las 5 naves, una ábside en forma de semicírculo, la cual se decía que debajo de ella se encontraba la tumba de San Pedro, y al lado del Evangelio se encontraba la tumba de Honorio y la iglesia martirial de San Andrés. Las partes de la basílica son un atrio que se encuentra en la entrada, habitualmente porticado, con un pozo o una fuente en el centro, un nártex que se encuentra reservado para los catecumenos para su participación en las ceremonias religiosas, un espacio anterior amplio dirigido hacia el altar, dispuesto de 5 naves longitudinales, las cuales las centrales eran para los hombres y las laterales eran para las mujeres, un espacio sagrado llamado la cabecera o presbiterio, separado del resto del edificio, en el que se celebraba la Sagrada Eucaristía. A su vez, el presbiterio contaba con un altar para la consagración del pan y el vino, que a veces se encontraba cubierto por un baldaquino, que era una estructura sostenida por pilares o columnas para remarcar su importancia. Tras el altar, un espacio para el obispo o presbiterio oficiante, que solía tener un asiento especial llamado cátedra, y un espacio en torno al ábside. Para resaltar la importancia de este espacio sagrado, el ábside del presbiterio solía cubrirse con una semicúpula de cuarto de esfera, que solía estar decorado con mosaicos dedicados al Dios Padre. Este espacio sagrado frente al altar se separaba del resto del edificio por un arco triunfal de modo romano. Muestra la importancia y que también se aludía al triunfo de Cristo ante la muerte y de la Iglesia sobre el paganismo. La forma de la basílica paleocristiana se asemeja mucho a lo que era una basílica romana. Estas, de única referencia, eran las entradas, las naves laterales, la nave principal y las ábsides. La diferencia entre una basílica paleocristiana y una basílica romana era en las entradas y las ábsides, ya que en la romana tenía doble ábside y doble entrada. En cambio, en la basílica paleocristiana había una entrada que se caracterizaba por ser grande, una ábside, aparte de tener 4 naves laterales y una nave central. En materialidad tenemos que los materiales más usados eran mármol, piedra caliza y madera. Madera para los techos, piedra caliza para los muros y mármol para las columnas. Tenemos la primera, la segunda y la tercera fase de la basílica, la cual se concentraba más en la complejidad y en el refuerzo de esta. Tenemos como refuerzo los arcos que estaban ubicados entre las naves laterales y centrales, y el techo de la parte de arriba, donde se reforzaba con madera.